cosas, pero hoy no solamente quiero hablar de los falsos profetas, sino también quiero hablar de los falsos testigos. También vamos a hablar de los falsos apóstoles, porque la Biblia no solamente habla de falsos profetas, sino también habla de falsos apóstoles, habla de falsos pastores, habla de falsos hermanos, y habla de falsos cristos, y también habla de falsos testigos. Antes de todo quiero explicarles qué significa la palabra falso. La palabra falso significa contrario a la verdad, o algo que no es auténtico, que no es legítimo. Y para eso primero vamos a hablar de los falsos testigos. Mateo capítulo 26, versículo 60. Hasta allá donde los hermanos están, pueden buscar en su Biblia, en diferentes partes del mundo donde nos están escuchando. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26, versículo 60. Amén, aleluya. Bendito sea Dios. Empecemos hablando de los falsos testigos. Mateo capítulo 26, versículo 60. Bueno, vamos a empezar del 26:59. Tenemos el tiempo que nos han dado, pues nos dieron una hora para predicar la palabra. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Dice Mateo 26:59. Y los principales y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio. ¿Contra quién? Contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Muy bien, mis hermanos, así que hoy vamos a ver este tema y vamos a hablar de los falsos, y empezando con los falsos testigos. ¿Quién es un testigo? Un testigo es una persona que tiene que atestiguar en contra de otra, pero para que una persona sea testiga de aquella, tiene que presentar pruebas contundentes. Es decir, mientras la persona no presente las pruebas contundentes, no puede ser un testigo bueno, sino un testigo falso. Y en este caso, hermanos, empezamos viendo cómo a Jesucristo mismo le estaban buscando falsos testigos. Hermano y hermano, y esto es muy importante, porque hoy en día podemos caer en la falsedad de ser un testigo falso. Si usted no sabe perfectamente de lo que va a hablar, mejor no opine, porque no sea que también sea un testigo falso. A veces, hermanos, vemos comentarios o vemos chismes en las redes sociales, y nosotros, en vez de dejar a un lado ese chisme que se ve en la red social, lo que hacemos es que le damos un like o lo seguimos publicando más. Ahí estamos cayendo en un testigo falso. Cuidado con lo que usted habla, cuidado con lo que opina, especialmente si va a opinar o va a hablar de un siervo de Dios. Ay de aquel que opine falsamente de un siervo de Dios. Bendito sea Dios. Y aquí, mis hermanos, empezamos viendo cómo los testigos falsos, incluso en el capítulo 43, versículo 12 de Isaías, Jesús dice, o Dios dice, ustedes son mis testigos, porque de hecho Dios quiere que nosotros seamos testigos de Él. Pero triste, lamentablemente, cuánta gente se ha levantado atestiguando en contra de una persona sin saber si lo que está haciendo o diciendo es verdad o es, hermano, o es mentira. Y con esto, mis hermanos, lo que quiero enseñarles es que si usted va a atestiguar en contra de una persona, tiene que llevar las pruebas suficientes que comprueben que lo que usted está diciendo es cierto o es falso. Porque de lo contrario, si usted es testigo, si usted da testimonio de algo que usted no sabe, eso le va a traer grandes consecuencias a su vida. Eso le va a traer consecuencias terribles a su vida. Como por ejemplo, si usted se da cuenta lo que dice en Deuteronomio capítulo 19, versículo 16, cómo tiene que ser un testigo. Deuteronomio capítulo 19, versículo 16, dice la Biblia: cuando se levantara el testigo falso contra alguno, oiga bien, contra alguno,
para testificar contra él. 17. Entonces los dos litigantes, o sea, el testigo falso y el acusador, se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y delante de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y si hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces, escuche bien, entonces heriréis a él como había pensado hacérselo a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Se da cuenta la pena que había en los tiempos de la ley cuando alguien acusaba a una persona, pero si aquel acusador no presentaba las pruebas y al final era encontrado mentiroso, lo que había pensado en contra de su hermano se lo iban a hacer a él? Por eso dice la Biblia, mis hermanos, en Mateo, dice la Biblia que en boca de 2 o 3 personas tiene que constar toda palabra. Aleluya. Cuidado si usted testifica algo en contra de su hermano, algo que no sea cierto. Cuidado, por eso si le cuentan algo y usted no sabe si es cierto, cállese la boca, porque eso le va a traer consecuencias. Aleluya. Si alguien llega a su casa y le dice, fíjese que esto y el otro, y usted no sabe, cállese la boca, porque eso de testificar en contra de su hermano sin saber si es cierto, eso le va a traer consecuencias. Y aunque sea cierto, no lo divulgue, vaya con la persona y dígaselo en su cara para que usted no quede o no caiga como un hipócrita delante de las personas. Gloria a Dios. Pero no solo eso, mire lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 6, versículo 16. Bendito sea Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Bendito sea Dios. Dice la Biblia, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Escuche bien. Lo primero, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, es decir, los que abortan, los que practican el aborto. 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué más? Los pies presurosos para correr al mal. 19. El testigo falso que habla mentira. El que siembra discordia entre los hermanos. Aleluya. ¿Conoce usted algún hijo del diablo que anda metiendo cizaña entre los hermanos? Como que para que se peleen, como para que no le hablen a aquel, como para que aquel quede mal. Pero no solo eso, el falso testigo, dice la Biblia, es algo que Dios abomina. O sea, un falso testigo para Dios es algo abominable. Y más claro, 21-27 de Apocalipsis dice que nadie que practique abominación entrará en el reino de los cielos. Hermanos, esto es preocupante. Si alguien llega y le cuenta algo y usted no sabe, no opine, porque no sea que sea cómplice de este testigo falso. Pero tiene más la Biblia. Capítulo 19 de Proverbios, capítulo 19, versículo 9. Bendito sea Dios. Proverbio 19:9, hablando de los falsos testigos. Dice en el 8, Proverbio 19:8 y 9. En el 8 dice, el que posee entendimiento, ¿qué dice? Ama su alma. El que guarda la inteligencia, ¿qué dice? Hallará el bien. 9. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras, ¿qué dice? Perecerá. Más claro, 21:8 de Apocalipsis dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Pero ¿qué dice la Biblia? El testigo falso no quedará sin castigo. ¿Sabe Dios pelear por sus hijos? Si le están levantando un falso, no meta sus manos, ni opine, ni abra su boca. Deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios pelee por usted. Le están levantando un falso aquí, esto y el otro. Deje, no opine. Dios peleará por usted. Pero aquí está la clave, que el testigo falso nunca quedará sin castigo. Aleluya. Hermano, pero me están acusando. Déjelo. Dios va a pelear por usted. Esta palabra es clave. Si usted no sabe de lo que va a hablar o no sabe de lo que le están diciendo, no opine, porque puede venir su castigo a su vida por testificar en contra de su hermano. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo primero
testigos. Después, hermano, ahora vamos a ver los falsos profetas. ¿Estamos? Capítulo 24 de Mateo. Vamos rápido. Mateo capítulo 24, versículo 11. Ahora hablemos de los falsos profetas. Bendito sea Dios. Y esto es lo que más abunda, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 11. ¿Lo tiene? Mateo 24, 11 dice la Biblia. Y muchos, estas son las señales que van a ver antes del fin del mundo. Y como estamos en los tiempos finales, se está cumpliendo esta palabra. Y muchos falsos profetas se levantarán, ¿qué dice? Y engañarán, ¿a cuántos? A muchos. Capítulo 24, versículo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y verán que dice su Biblia, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los de Malaquía. Porque somos escogidos. Somos escogidos. No solamente somos llamados, somos escogidos. Pero ahora estamos hablando entonces no de los falsos testigos, vamos a hablar de los falsos profetas. Hermano y hermana, y esto es lo que más abunda porque estamos en tiempos finales. Y sabemos que el profeta mayor, mentiroso y que es el tata de todos los falsos profetas, se llama diablo, que el Señor lo reprenda. Y él es el que está metiendo espíritu de mentira en los falsos profetas. ¿Para qué? Para engañar a aquellas personas, hermano, y da tristeza porque dice que engañarán, si fuera posible, aún. ¿Y quiénes son los escogidos? Los cristianos que hacemos la voluntad de Dios. Aleluya. Lastimosamente, como la gente, hermanos, ha dejado de creerle a la palabra y hoy le creen más a los profetas que no a la palabra, es ahí donde Satanás está ganando ventaja. ¿Cuánta gente siendo cristiana, hermano, quiere que Dios le hable? ¿Y qué hace la gente? Se va corriendo a sacar su ayuno hasta allá, se van hasta allá, se van hasta allá, buscando profeta, cuando la palabra profética más segura, como dice Pedro, es la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia, siéntese, abra la palabra, ahí Dios le va a hablar. Yo quiero que Dios me hable, siéntese y abra la Biblia, ahí Dios le va a hablar. No estoy diciendo que no hay profeta bueno, sí hay profeta bueno, pero si en los tiempos de Elías eran 450 los falsos y uno el bueno, imagínense si de 450 hay uno bueno. Gloria a Dios. Quiere decir que de 1.000.000 podrían haber unos 10 tal vez en todo el mundo. Aleluya. Gente, hermano, que voy a hacer un culto, voy a hacer una actividad, pero voy a invitar al profeta porque de seguro me va a hablar. ¿Y qué va a hablar ese atarantado? Puras payasadas. Y el que entró en fornicación se fue en fornicación porque no hubo profeta que le amonestara. El que entró siendo un brujo se fue siendo un brujo porque no hubo quien le amonestara. El que entró siendo un ladrón se fue para su casa siendo un ladrón porque no había quien le amonestara. Sin embargo, los profetas de Dios son los que vienen a amonestar, son los que vienen a señalar el pecado, son los que vienen a redarguir, a reprender con la palabra. Aleluya. Los falsos profetas. Pero la gente dice, hermano, pero él oró por mí y yo me sané. Sí, la Biblia dice que en los últimos tiempos incluso los falsos profetas harán descender fuego del cielo. Porque Satanás mismo, dice la Biblia, con la autoridad de Dios les dará poder para que hagan caer fuego del cielo. Aún dice que le hará guerra a los santos, a los hijos de Dios, y algunos de ellos los vencerá, dice la Biblia. Aleluya. Vamos a ver que ese es el problema. La gente piensa que un falso es aquel que no hace milagros. Hoy en día, hermano, está todo al revés. Si alguien va y ora por un enfermo y el enfermo no se cura, la gente piensa que aquel es falso. Pero de repente llega un atarantado, endemoniado, y ora por la persona enferma y aquel se cura. La gente dice, este sí es de Dios. Mucho cuidado, mis hermanos, porque que la persona haga milagros, que la persona haga la otra cosa, eso no es garantía que es de parte de Dios. Aún dice la Biblia, allá en Job capítulo 1, 12 en adelante, que el mismo diablo tuvo poder para que fuego caera del cielo, haciéndole creer a Job que ese fuego venía de parte de Jehová, cuando ese
fuego venía de parte de Satanás. Aleluya. Es terrible, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo distinguir a un falso profeta? ¿Cómo puedo entender que es falso? Puede venir entacuchado, encorbatado, con la mejor ropa, elegante, caminando como cristiano, pero Jesucristo dio la clave y dijo: por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy en día ustedes miran en las redes sociales, lo bueno que estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Hoy en día ustedes miran en las redes sociales un montón de payasos haciéndose llamar profeta. ¿Y sabe por qué le llama la gente profeta? Solo porque soplan a la gente y a la hora que lo soplan, caen todos patas arriba. Y la gente dice: un profeta de Dios. De repente sale un chiflado, agarra una toalla y se la tira en la cabeza al otro, y el otro cae patas arriba, y la gente dice: un profeta de parte de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que operan estos hijos del diablo? Hermano, mire para acá. Si usted, oiga, ha visto y se ha dado cuenta que hoy en las campañas, en las actividades, viene un montón de gente supuestamente profeta, y a la hora que sopla a la gente cae patas arriba. Hermano y hermana, la Biblia a mí me enseña que cuando alguien cae para atrás es porque está endemoniado. Aleluya. Por cierto, usted nunca ha caído cuando lo han soplado. Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 18 versículo 6, cuando a Jesucristo lo matan, lo sepultan, y cuando resucita, dice que andaban los soldados y andaba Judas buscando a Jesucristo, y de repente dice que se les aparece Jesús y le dice: aquí estoy, ustedes a mí me buscan. Y cuando los soldados dice que escucharon la voz de Jesús, dice que se fueron para atrás y cayeron. Pero los que cayeron para atrás no eran los discípulos, sino la gente endemoniada. Yo encuentro que Ezequiel, yo encuentro que Daniel, yo encuentro que Juan, cuando escribe Apocalipsis y se le aparece Jesús, ellos no cayeron para atrás. Dice que cayeron de rodillas delante de la presencia de Dios, porque cae el impío y cae también el justo ante la presencia de Dios. Pero los justos no caen para atrás, los justos caen para adelante. Bendito Dios. Cae el justo y cae el bueno ante la presencia de Dios, mis hermanos. Con la diferencia que unos caen para atrás y otros caen para adelante. Qué tristeza que cuando llegan esos falsos, hermanos, pero ¿qué es lo que opera en esta gente? Lo que opera es un espíritu de brujería, es un espíritu de hechicería, es un espíritu de ocultismo lo que opera en estas personas. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. En el capítulo 13, versículo 21 de Ezequiel, Dios habla de cómo estos profetas hacen cosas, pero lo hacen con arte de magia, con arte de hechicería. Aleluya. Ahí claramente dice en el 13:21 que agarran los mantos y lo ponen en la gente, y la gente cae. ¿Por qué? Porque lo que hay es un espíritu de brujería. Amén. Yo sé que hay gente que me está escuchando y que va a escuchar esta palabra. Hay muchas iglesias donde practican la brujería, practican la hechicería, practican el ocultismo, practican la brujería, que es lo mismo. Pastores que se llevan a los miembros a la montaña, hacen unas fogatas y meten papelitos entre la fogata. Eso es brujería, eso es ocultismo, eso es hechicería. Amén. Y como estos hijos del diablo no tienen Espíritu Santo, hacen cualquier locura para engañar a los corazones ingenuos, como dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Parte de Tierra Fría hay muchos lugares donde se llevan a los jóvenes a hacer fogatas. Hijos del diablo, espíritu de Balaam, Aleluya. brujos. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Falsos profetas. Mucho cuidado con los falsos profetas, mis hermanos. ¿Cómo puedo distinguir a un falso profeta? Porque un falso profeta nunca viene amonestando pecado. Al contrario, el falso profeta yo lo puedo distinguir, porque un falso lo único que hace es hablar de bien, es hablar de bendición. Lo que él hace es tratar la manera de quedar bien con las personas. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia. Como los falsos profetas, lo único que hacen, bendito sea Dios, es profetizar bendición, prosperidad. Segundo libro de Crónicas 24:12.
22:12. Bendito sea Dios. Para los hermanos que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Bendito sea Dios. Aleluya. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 12. Bendito sea Dios, capítulo 11. Esta es una historia bien preciosa. Estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 11. Alabado Jesús. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 11. Hablando de los falsos profetas. Dice la Biblia: de esta manera profetizaban también todos los profetas, pero estos no eran de Dios, eran del diablo, diciendo: sube contra el Ramón de Galaad y serás, ¿qué dice? Prosperado. Es que ahí se caracteriza un falso profeta, que solo profetiza prosperidad. Aleluya. Dese cuenta en las redes sociales, el supuesto profeta lo único que hace es profetizar bendición. Que entre más grande tu ofrenda, más grande tu bendición. Que si tú traes 100, Dios te da 200. Que entre más grande lo que tú das, más grande lo que cosechas. ¿Por qué? Porque ellos no se enfocan en la prosperidad, en el bienestar, en la santidad de las almas, sino estas personas se enfocan, bendito sea Dios, en la prosperidad económica. Sin embargo, los profetas de Dios, los apóstoles de Dios, ellos nunca anduvieron profetizando bendición. Al contrario, los profetas decían: Jesucristo enseñaba: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Los apóstoles enseñaban y decían: si es que habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba y no las de esta tierra. Los apóstoles y profetas nunca profetizaron bendición, sino profetizaban que había que buscar las cosas de arriba. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y estos falsos profetas, hermanos, no entrarán al reino de los cielos. Vamos. Ahora vamos a ver. Ya vimos los falsos testigos. Estamos viendo los falsos profetas. Ahora vamos a los falsos cristos. Bendito sea Dios. Capítulo 24, versículo 24 de Mateo. Mateo 24, 24. Ojalá hayan católicos por ahí escuchando. De hecho hay un montón. En la página hay un montón endemoniados que ahí están conectados. Y si están conectados, porque Dios los ama. Aleluya. Incluso tengo amistades que son católicos, me llaman, me saludan, platicamos y compartimos versículos de la Biblia. Y siendo católicos, ellos dicen: hermano, la palabra está buena. Y es que ¿quién puede oponerse contra la palabra de Dios? Mateo capítulo 24, versículo 24. Señales antes del fin. Dice su Biblia: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Gloria a Dios. Y hay un montón de falsos cristos, hermanos. Amén. Hay un montón de falsos cristos. Está el Cristo de las 3 caídas. Yo no entiendo por qué esta gente bruta, hermano, de veras, hermano, y siempre he retado a la gente. No sé, tal vez le regalaría un carro, un atarantado de esto, si me presentara un versículo de la Biblia en donde diga que Cristo, cuando iba con la cruz, cayó y se levantó, cayó y se levantó, y por eso le llaman el Cristo de las 3 caídas, hermano. Caído está el diablo, hermano. Jesucristo nunca se cayó con la cruz. Él tuvo la valentía, tuvo el poder, tuvo la autoridad de llegar hasta la cruz del Calvario sin tropezar ni caer. El único que tropezó y cayó se llama diablo, que el Señor lo reprenda. Eso de las 3 caídas, mentira del diablo. Jesucristo nunca se cayó con la cruz. Y está el Cristo de las 3 caídas. No solo eso, está el Cristo negro. Hermanos, ese muñeco más prieto que esa bocina que tienen en Esquipulas. ¿Quién fabricó al Cristo negro? Fue un hombre portugués que se llamó Quiro de Cataño. Imagínense quién hizo el Cristo negro. Quiro de Cataño. Hermano, en cambio el Cristo que yo predico, al Cristo que yo le sirvo, a él nadie lo fabricó. Él es creador de todo lo que existe. Él hizo los cielos y la tierra. Él hizo todo lo que en esta tierra existe. El Cristo negro, fabricado por Quiro de Cataño.
Así se llama el que hizo Cristo negro. Gloria a Yo no Dios. entiendo de dónde sacan la imagen, la costumbre o el pensar que Cristo negro. Hermano, Cristo no es negro. Al contrario, dice la Biblia en Cantares, capítulo 5, versículo 10, que Jesucristo es blanco y rubio y señalado dentro de 10,000 hombres. Ese es el Cristo al que le servimos. Aleluya. Pero no solo eso. Hermanos, ¿cómo pintan hoy en día al falso Cristo? Lo pintan con el pelo largo. Esa es la peor vergüenza que le han hecho a Jesucristo. Esa es la peor mentira que el diablo ha metido en la gente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Ezequiel capítulo 42, versículo 19, dice que los hijos de Dios no pueden andar ni pelones ni peludos. Aleluya. ¡Ey! ¿Lo quiere leer? Para los hermanos que están ahí. Para que miren cómo están pintando ese muñeco maricón, hermanos, peludo. No, Cristo es hombre, hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios. Ezequiel capítulo 42. Alabado Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Capítulo 44 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 44, versículo 20. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. ¿Lo tiene? Mire qué precioso, hermano. Ezequiel fue el último que anduvo con el cabello largo, porque Ezequiel era nazareo, mis hermanos. ¿Qué es un nazareo? Un nazareo es una persona consagrada. Sansón también fue nazareo, por eso es que él tenía el cabello largo. Pero ojo con esto, y mire por acá y preste atención a esto. Mucha gente dice, es que también Jesús lo pintamos con el pelo largo porque él fue nazareo. Momento, Jesús no fue nazareo, Jesús fue nazareno. ¿Por qué nazareno? Porque nació en Nazaret, no fue nazareo. ¡Aleluya! Nazareo es una persona consagrada que se dedicaba desde el vientre de la madre para no cortarse el cabello. Y le traigo una buena noticia: Ezequiel era nazareo. Por eso en el capítulo 1 dice que Dios lo toma de las guedejas. Que es guedeja, son las trenzas que él se hacía, porque Ezequiel era nazareo. Pero aquí se termina la ley del nazareo. Ya Dios le dice a Ezequiel, ya no más peludos. Aleluya. Leámoslo, hermano, leámoslo. Ezequiel capítulo 44, versículo 20 dice su Biblia: no se raparán, escuchen bien, pelones, hijos del diablo, no se raparán su cabeza. ¿Y qué más? Ni se dejarán crecer su cabello, sino que lo cortarán. Aleluya. Gloria a Dios. Como dijo el cura, palabra de Dios. Aleluya. Bueno, al menos que yo conozco hermanos que son pelones, como era Eliseo. Eliseo era calvo y aquellos muchachos se burlaron de él y dijeron, calvo, calvo, calvo. Y empezaron a burlarse de Eliseo y Dios mandó unos osos para que lo despedazaran porque se estaban burlando. Pero aparte, ni peludos. Aleluya. Sin embargo, usted mira hoy en la radio, usted prende la televisión, el canal no sé qué canal, el enlace TV, usted mira esa basura del diablo, peludos tocando la batería, peludos tocando la guitarra, peludos cantando arriba del altar. Pero Dios dice, ni pelones ni peludos. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy hay pastores que le brilla la cabeza, hermano. Pelones los hijos del diablo. Bendito sea Dios. Ahora, ¿por qué le leo esta palabra? Porque hoy presentan a Jesucristo con el gran pelo hasta la espalda. Yo cuando miro ese muñeco peludo digo, tan feo ese muñeco. Solo porque tiene barba, hermano, solo porque tiene barba se mira que es hombre. Pero si se le quita la barba a ese muñeco, más bien fuera una mujer. ¿Qué dice la Biblia? Primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 14. La naturaleza misma nos enseña que a la mujer se le fue dado el cabello en lugar de velo, y al hombre no le es permitido dejarse crecer el cabello. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma nos enseña que vergüenza que un hombre ande con el pelo largo. Aleluya. ¿Y cómo es que pintan a Jesús peludo? Gloria a Dios. ¿Y cómo es que pintan a Jesús peludo? Están oyendo católicos, brutos, atarantados, endemoniados, como usted quiera llamarse usted mismo. Aleluya. Ahorita vaya a su casa y mire esa imagen que tiene ahí. Esa imagen más bien es de Marco Antonio Solís.
Hace unos días venía una señora en la camioneta, hace un tiempo atrás, con un par de años, y venía leyendo el diario, y de repente aparece la carota de Marco Antonio Solís, el Buquis, y la señora dice: ay, mi padre, cómo se parecía a Jesús. Será el tata de ellas, hermano. Nuestro Padre no es peludo, nuestro Padre es un Dios de batalla, es un hombre de guerra, es un hombre poderoso, hermano. Aleluya. Entonces estamos viendo los falsos cristos. Ahora, ¿y qué dice la Biblia al respecto de Cristo? Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, dice que a Jesucristo nadie lo ha visto. Nadie. Nadie puede decir: esta es la imagen de Jesús. Nadie. Aleluya. Pablo dijo: yo le sirvo al Dios invisible, al Dios cuyo ojo en esta tierra nunca lo ha visto. ¿Cómo es que ahora me presentan la imagen de un muñeco peludo, huesudo, esqueletudo? Yo no sé si usted ha visto a su muñeco, hasta se le cuentan las costillas, como que fuera chucha recién parida. Y qué vergüenza que ahí tenga ese muñeco. Aleluya. Bendito sea Dios, hermano. No se quede asustado, hermano. Imagínense si predicamos este tema en una campaña. Aleluya. Ponte bueno. Ya no vamos a ir a predicar una campaña. Los falsos cristos, pero no solo eso, hablemos de los falsos hermanos. Ya vamos terminando. Ahora vamos a hablar de los falsos hermanos. Aleluya. La pregunta es: ¿el que está a su derecha, a su izquierda, será verdadero o será falso? Esa es la pregunta, hermanos. Porque mire lo que Pablo dice al respecto de los falsos hermanos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 26. Bendito sea Dios. Segunda carta de Corintios 11, 26. Alabado Jesús. Pablo aquí está describiendo todas las cosas que le pasaron a él. La descripción empieza del capítulo 11, versículo 21 en adelante. Empieza Pablo hablando todo lo que él sufrió, todo lo que le pasó. Pero en el capítulo 11, versículo 26, dice el apóstol Pablo, hablando de lo que le había pasado: en camino, muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, mire qué terrible, en peligro de los de mi nación, ¿qué más? Peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, ¿y qué más? Peligro entre falsos. Aleluya. Falsos hermanos. Gloria a Dios. Todo el sufrimiento que Pablo sufrió, hermano. Peligros en el desierto, peligros, nosotros peligros en los barrancos. Aleluya. Pero Pablo peligros en el río, en el mar, en el desierto, con lo de su nación, hermano, la propia gente, hermano, entre allá y esto y el otro. Pero de repente dice también: sufrí peligro entre los falsos hermanos. Aleluya. Por eso cuidado a quien usted le cuenta sus cosas, hermano. Cuidadito con quien usted se sienta a platicar, porque hay falsos hermanos que solamente llegan con cara de humilde, con cara de santo, hacen la voz más apacible, hacen la voz más bonita, con tal de sacarle las palabras que hay en su corazón para después irlas a divulgar, y todavía se atreven a decir: no se preocupe, hermana, yo soy tumba. Sí, pero dice Romanos 3:13 que son tumba abierta y que todo lo que usted le cuenta lo sacan de su corazón. ¿Por qué? Porque un falso hermano nunca va a callar lo que usted le cuenta. El falso hermano es aquel que usted le cuenta algo, al rato hasta lo grita en una bocina el hijo del diablo. Aleluya. En cambio, los hermanos buenos, los hermanos legítimos, usted le cuenta algo, hermanos, hay hermanos que muchas veces les contamos nuestros problemas, que estos se van a morir y se van a llevar en el corazón lo que usted y un día les contamos. Aleluya. Hay hermanos que son buenos, que ni a su esposa le cuentan, no porque la esposa sea chismosa, no porque la esposa sea una mala mujer, sino porque este hombre sabe que aunque se lo cuente, no gana ni pierde. Pero ¿por qué se le llama falso hermano? ¿Por qué?
Porque el padre de este falso hermano no es el padre que usted y yo tenemos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Nuestro padre es verdad. Nuestro padre es la verdad. Y sus hijos tienen que hablar verdad. Pero si aquel habla mentira, ¿quién es su padre? Capítulo 8, versículo 44 de Juan. ¿Qué dice Juan 8:44? Vamos a leerlo. Tal vez los hermanos que leen un poco pues saben estos versículos, pero algunos no lo saben. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Conoce por ahí usted un supuesto hermano que habla mentira y solo mentira y mentira? Aquí está la clave. ¿Quién es el papá de él? Juan 8:44. Dice su Biblia: vosotros sois de vuestro padre. ¿Quién es el padre? ¿Conoce usted algún hermanito mentiroso? Aleluya. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre. Aleluya. Padre de los mentirosos. Gloria a Dios. Amén. Hermano, pero una mentirita, hijo del diablo. Aleluya. Por eso, antes de que de su boca salga una mentira, sepa que si sale de su boca, su padre no es Dios, su padre es el mismo diablo. Gloria a Dios. Ay, mi hija, dice, hoy va a venir el cobrador, yo me voy a esconder y si viene, decirle que no estoy. No sea mentiroso, hombre, ponga su cara. Aleluya. Ponga su cara. Gloria a Dios. Llama a la esposa, al marido, o la viceversa, a los hijos. Mi amor, ¿dónde estás? Ya voy llegando, ahorita aquí voy llegando. Todavía viene por Coatepeque el mentiroso. Aleluya. Gloria a Dios. Hermana, ¿será que no me presta 5 quetzales? Ay, Dios, hermano, ni un centavo tengo. Aunque me pongan patas arriba, ni un centavo. Sí tiene, no sea mentirosa. Lo que no tiene son ganas de prestar. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no solo eso. En el capítulo, vaya conmigo rápido a la Biblia, vamos terminando. En el capítulo 13, versículo 6 de Hechos, a quien Dios también le llama hijo del diablo. Hechos capítulo 13, versículo 6. Hay gente que no le gusta que uno mencione el diablo. ¿Sabe por qué? Porque como es el tata de ellos, no le gusta que uno le mande su tata. Gloria a Dios. Yo conozco una señora de por aquí cerca y creo que está escuchando. No le gusta que uno mencione al diablo. ¿Y cómo le va a gustar si es su tata de ella? ¿O Gloria a le Dios. gusta a usted que hable mal de su papá? ¿Para qué no nos gusta? Entonces la gente que no le gusta que hable mal del diablo porque es el tata de ellos. Gloria a Dios. Capítulo 13, versículo 6 de Hechos. Dice la Biblia: y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, era un brujo, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando Bernabé y a Saulo, ¿qué dice? Deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Procuraba, dice, apartar de la fe al procónsul. 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿qué le dijo en el 10? Dijo: oh, lleno de todo engaño, ¿y qué más? Y de toda maldad, ¿cómo le dijo? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Aleluya. Todo aquel que se opone a la verdad, todo aquel que no quiere que la gente escuche la palabra tal y como está escrita, un hijo del diablo. Aleluya. El hijo de Dios no se opone. Salió fuerte la palabra, y si no es para él, ¿por qué se enoja? Gloria a Dios. Amén. Salió una palabra tajante, y si no es para él, ¿por qué se enoja? Aleluya. Gloria a Dios. No, dice, es que me da molestia que ofendan a las ovejitas. Hijo del diablo, atarantado, chiflado, ignorante. La palabra nunca es ofensa para las ovejitas. La palabra es ofensa para los cabros que están en la iglesia. La palabra es ofensa para los torcidos que están en la iglesia. Pero para los hijos de Dios, esto es medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Amén. Gloria a Dios.
terminemos este mensaje, hermanos. Y termino. Empezamos con los falsos testigos, falsos profetas, falsos cristos, falsos hermanos. Terminemos. Falsos pastores. Aleluya. ¿Sabía usted? Y casi normalmente, pues eso le explico, casi normalmente siempre escuchamos temas de los falsos pastores, perdón, de los falsos profetas. Pero ya vimos que no solamente hay falsos profetas, sino falsos apóstoles. Por eso en Apocalipsis Dios le dijo al pastor: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque un apóstol es aquel que se va a meter hasta allá donde nadie se quiere meter a predicar la palabra. Un apóstol es aquel que se va a meter aquí en barrancos a buscar aquí a gente que está allá abandonada para predicarle la palabra y levantar un templo. Los apóstoles de hoy en día son aquellos que andan en aviones y que solamente llegan a los megatemplos donde hay miles de personas. Esos no son apóstoles, son hijos del diablo, como Dios le dijo al profeta, perdón, al apóstol o al pastor de la iglesia de Apocalipsis: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Aleluya. Falsos pastores. Ezequiel capítulo. Vamos a leer el capítulo 34:1 de Ezequiel. Y ahí terminamos este mensaje. Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Falsos pastores. Dios bendiga a todos los pastores que siempre se conectan a la página. Gloria a Dios. Tengo cantidades de personas que son mis amigos y hermanos, que siempre están al pendiente de las predicaciones. Me llaman de México para saludarme y siempre estamos en comunicación con los pastores. Dios bendiga al pastor Luis allá en el estado de Chiapas, y así sucesivamente el pastor Samuel en la ciudad capital de Guatemala, su amada esposa, y todos los siervos que son mis amigos y mis hermanos que son buenos pastores de Dios. Ezequiel capítulo 34:1. Dice la Biblia: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué dice? Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada degolláis, y más no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma. No vendaste a la perdiquebrada, y no volviste al redil la descarriada. Ni buscáis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aleluya. Amén. Terrible palabra, hermanos. Gloria a ¿Qué Dios. está dando a entender la Biblia? Que lo único que se enfocan es en las ovejas gordas para comerse la lana, pero el débil, al que no tiene, en vez de traerlo, lo terminan de sacar de la iglesia. Amén. Yo bendiga aquí a los pastores, que son buenos pastores, que en algunas ocasiones dejan de comerse un plato de comida por dárselo a una ovejita. Esos son los pastores que tienen amor, que tienen pasión hacia las almas. Aleluya. Pero lo que aquí enseña la Biblia, que muchas veces los pastores se enfocan en la gente que tiene dinero, en la gente que ofrenda, en la gente que diezma. Pero aquella pobre gente que no ofrenda, que no diezma, esa la hacen a un lado, cuando a esa gente deberíamos de ayudar más. Por eso Jesucristo dijo: cuando hagan comida, no inviten a los ricos ni a la gente que tiene, inviten a los pobres, a los mancos, a los ciegos, porque ellos no le podrán pagar. Pero cuando yo venga, dijo Cristo, entonces ustedes van a recibir el pago. Aleluya. Falsos pastores. El falso pastor, Jesucristo lo habló en el capítulo 10, versículo 11 y 12 del Evangelio de Juan. El pastor asalariado es aquel, dijo Jesucristo, que ve venir el lobo y en vez de espantarlo, de arriarlo o de cuidar las ovejas, se huye. Aleluya. Mientras el buen pastor es aquel, dijo Cristo, que da la vida por sus Gloria a ovejas. Dios. Que cuando ve a su hermano tener necesidad, en vez de criticarlo, le da la mano y lo ayuda a levantarse. Que cuando ve que su hermano no tiene, deja de comer y se lo da a su hermano. ¿Por qué? Porque el primer y gran mandamiento es: ama a tu Dios. Pero el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy en día, en vez de amar al prójimo, en vez de ayudar al que no tiene, se le critica. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.
Estos hijos del diablo se atreven a decir que en esta iglesia compramos a las ovejitas. No, lo que hacemos es ayudar a la gente que necesita. Lo que hacemos es compartir con el que padece necesidad. Lo que hacemos es extenderle la mano a quien lo necesita, porque esa era la característica de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ellos compartían con aquel que tenía necesidad, y la gente se añadía. ¿Quién no quería estar en esa iglesia? Gloria a Dios. Pero hoy la gente ya no quiere ir a la iglesia, porque llega un montón de viejitas. En vez de ayudárseles, se les manda a vender números de rifa. Ahí van las pobres viejitas de casa en casa, vendiendo rifas, talonarios, haciendo negocio. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay de estos pastores asalariados. Pero hay de estos pastores que se apacientan a sí mismos. Bendito Aleluya. sea Dios. Yo creo que ha sido una buena reflexión para todos los que están ahí conectados, escuchando esta palabra, viendo esta predicación. Y después de esto muchos seguirán transmitiendo y compartiendo estas predicaciones. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Nehemías Vázquez allá en los Estados Unidos, que nos hizo esta invitación para predicar la palabra en la página que él administra. Y luego también estamos en la página que Dios nos permite administrar en su primer año, que él está dándole gracias a Dios por esta página de Facebook Live, donde él está transmitiendo. Así que gracias, hermano Nehemías, por esta invitación.